Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio número 4, la felicidad. Bueno, hoy traje para hablar de Pequeña Miss Sunshine. Es una película del año 2006, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris. Es una pareja de directores. La historia es muy simple. Es una familia que tiene que llevar a su hija a un concurso de baile al cual ha salido sorteada ella por cuestiones del destino y quiere participar. Por un lado tenemos al padre, que es un vendedor de cursos. Es muy gracioso porque si lo traspasamos a la actualidad sería como una especie de gym bro. El tipo vende cursos para encontrar el éxito. Para él solamente hay ganadores y perdedores. Y lo gracioso de este tipo es que si bien te vende el curso para que seas un ganador, él en su vida es un fracasado porque tiene un montón de problemas económicos, tiene un montón de problemas familiares y se encuentra en esta situación de que su vida está totalmente en otro polo, digamos, de lo que él quiere vender. Y claro, eso lo frustra porque todo el discurso que da no lo logra llevar a la realidad, a su propia vida. Por otro lado tenemos a la madre que trata de mantener a la familia unida. La madre es la típica persona que sostiene a los demás sin tener tiempo para sí misma y sacrifica un montón de cosas para que haya un equilibrio en la familia y poder así sobrellevar la vida que tienen con todos sus problemas. Está también el hermano de la madre, interpretado por un Steve Carell impresionante, que la verdad que es muy bueno el papel que hace, que prácticamente no habla en casi toda la película, pero es un tipo que ha tratado de quitarse la vida hace muy poco por problemas amorosos, problemas en el trabajo, una seguidilla de cosas que le fueron pasando y que lo llevaron a tomar esa decisión que por suerte, bueno, no lo logró. Perdón, él hace un chiste también en relación a eso. Dice, hasta en eso fallé. Claro, hasta en eso fracasé. Claro. Y bueno, el hijo mayor, que un adolescente interpretado por Paul Dano, que es uno de los mejores actores actualmente que hay, es un pibe nihilista que ha tomado un voto de silencio, quiere ser piloto de avión y ha tomado un voto de silencio hasta lograr llegar a su objetivo. Tenemos también al abuelo, que es un tipo al cual no le importa absolutamente nada, ya está grande, ya vivió, lo echaron de un asilo por problemas con estupefacientes. Y a la niña, que la niña es el centro de esta familia, que comprende, se ve que ella ella quiere participar del concurso. Y lo bonito de esto es que ella quiere participar. Cuando todos están buscando la felicidad, ya sea el hermano que odia a todo el mundo, odia a la familia, odia a los adultos, odia todo, y él pretende ser feliz cuando logre el objetivo de ser piloto de avión. El padre quiere ser un ganador, pero no lo logra porque está todo el tiempo buscando ser un ganador y es infeliz en esa búsqueda. En cambio la niña es feliz porque ella, yo creo que va un poco de la mano de la inocencia. Cuando uno es tan joven y uno vive el momento, no se preocupa por las cosas que nos preocupamos nosotros hoy en día. Ella quiere ser feliz y esta felicidad que ella tiene con su inocencia la va contagiando, llegando al final de la película. Les pasan un montón de cosas en el camino, es una road movie.
Claramente todos en su afán por lograr lo que para cada uno sería la felicidad, fracasan, pero en ese fracaso logran unirse como familia para lograr una felicidad en conjunto, junto a su... Acompañando el sueño de ella. Acompañando el sueño de ella. Y lo gracioso de la película, o sea, es spoiler, pero no es spoiler, porque lo bonito de la película es todo el recorrido que llevan como familia y como grupo humano. Al final no termina ganando la niña, pero lo bonito es que todos terminan bailando de una manera muy ridícula, perdiendo la competencia, pero disfrutando realmente de ese pequeño momento en el cual la niña llega a lograr lo que quería, que era competir, no era ganar, no le importaba ganar, solo ella quería ir y bailar. Aunque me hace pensar un poco en el ahora, en los tiempos que vivimos, como hay mucha gente que la está pasando mal económicamente, hay muchos problemas en el mundo, guerras, hay de todo, y siempre hay un momento en el cual podemos ser felices, siempre. Por más mal que estén las cosas, siempre hay que tratar de reírse de algo, y si es de uno mismo, mejor todavía. Esto del momento ese, que es un momento muy, muy gracioso y muy disparatado, en el que todos se suben al escenario, toda la familia se sube al escenario a bailar, tiene como o a mí me hacía acordar a un planteo freudiano que está en El malestar en la cultura, que es un texto, se podría decir, de los textos culturales o los textos más antropológicos de Freud. Tiene varios textos donde se pregunta por el ser humano, más allá de la teoría, del psicoanálisis, de la práctica concreta, de lo técnico. Tiene varios textos que hablan de la humanidad. Es un texto de 1929, 1930. Y ahí, bueno, toma el tema de la felicidad, o sea, lo comenta, habla de las fuentes de sufrimiento, lo que comentaba recién Augusto, de alguna manera menciona 3 fuentes de sufrimiento para el ser humano: el mundo exterior, el propio cuerpo y los demás seres humanos. Y dice que no está establecido, como dice, no está en el plan de la creación, digamos, del ser humano. Sí, más allá del ser humano, digo, la naturaleza, ni del instinto, ni de ningún ordenativo natural, el propósito de que el hombre sea feliz. O sea, es como una cuestión meramente del humano, pero no tiene en sí mismo el ser humano o el hombre en términos de ser humano, como ese propósito en términos de lo, entre comillas, natural. Y entonces dice él, lo que en sentido más estricto se puede llamar felicidad surge de la satisfacción, casi siempre instantánea. O sea, él lo ubica como en algo así, lo reduce fugaz, a momentos. Exacto. De necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión. O sea, si pensamos en la película, hay como una especie de cultivo a veces, bueno, en la vida también, de donde, qué sé yo, por ahí se van sumando cosas que no salen. Frustraciones, cualquier obstáculo que se nos presente, de cualquiera de esas fuentes de sufrimiento que mencionaba recién. Y dice, la felicidad en ese sentido solo puede darse como un fenómeno episódico. Así lo supone él. Y eso de lo fenómeno episódico, o sea, como un momento... Fenómeno me parece que también es como ese momento en el que se conjugan muchas cosas. Me hacía acordar mucho a esa escena, porque es como que se conjugan varias cuestiones y se da de manera improvisada, de manera inesperada, pero de una manera muy espontánea y lúdica, te diría. O sea, es como el único momento en donde están todos contentos, disfrutando y no les importa nada. Sí, pero bueno, dura lo que dura una canción, lo que dura esa canción. Es como que la felicidad no se busca, pero se encuentra. Claro, pero hay que estar atento y que estar permeable también para encontrarla y que eso es un poco... Sé que suena un poco cliché decirlo así, pero dejarse llevar en ese sentido, de decir, bueno, permitírselo, al menos en esta concepción. Es una concepción de felicidad que, bueno, no sé, por ahí la Lau puede traer alguna aclaración más precisa en cómo se ha trabajado la felicidad, pero a veces yo creo que se la establece como algo, primero como algo a buscar, como un propósito vital, pero además
como un estado casi te diría permanente o perfecto o ideal. Un punto de no retorno en donde sos feliz y nunca más volvés atrás. Parte del ser, ¿no? Como un fenómeno de un episodio de un par de minutos y ya. Dice, y algo que me parece, va a sonar cliché, pero bueno, Freud ya en el 1930 lo introducía, dice que la felicidad es un problema de economía libidinal, dice él, o sea, de la cuestión de la cuánta energía ponemos en las cosas. Sí, y la posible satisfacción, que no es posible nunca completa satisfacción, porque entraríamos en conflicto con el mundo exterior, pero a la vez, si no queda nada de satisfacción, se produce dolor o sufrimiento, entonces, bueno, es como una especie de balance, ¿no? De un poco de placer, un poco de descarga, digamos, de satisfacción posible, mínima. Y dice, ninguna regla al respecto vale para todos. Cada uno debe buscar por sí mismo la manera en que pueda ser feliz. Es muy simple y es muy básico, pero... No hay receta. Tal cual. O sea, la saca completamente del orden de lo universal en términos de fórmula, receta o no sé, paso a paso, como el padre de la película. Claro, tenés que seguir los 9 pasos porque si no seguís los 9 pasos está mal. No pidas perdón porque pedir perdón es de perdedor. Como que es tan estricto que no logras vivir el tipo con todas esas reglas que se autoimpone y que le quiere poner a su familia también. Sí, que por suerte tienen una mediación en la madre. Creo que la madre es en ese sentido un personaje perfecto en justamente porque equilibra un poco los extremos de cada uno, ¿no? Sí. Y está ahí como para decir esto, cada uno busca por sí mismo la manera que pueda ser feliz. No lo dice así, pero digo, respeta mucho las decisiones de cada uno de los miembros. Hay una escena en donde eso se ve claramente. Es como, bueno, él quiere comer tal cosa, déjalo, es su vida. El padre es bastante más avasallante en ese sentido, pero bueno, por suerte está como ahí limitado o se compró su propio método. Total, hasta cierto punto. O sea, tampoco es un tipo absolutamente ciego. Llega un momento que, bueno, cerca del final de la película, donde se da cuenta de, estando ahí en ese concurso, yo me metí en otro terreno, perdón, pero estando en ese concurso, en un momento se da cuenta de, ¿qué es todo esto? Los concursos, que aparte es un tema también. Los concursos de belleza existen. En Estados Unidos, esos concursos de niños se los somete a... Sí. Y vos lo ves y decís, wow, pensar que esto es muy real, porque vos la ves, son muñequitas, las niñas, tienen 7, 8 años, y claro, él ve todo eso y dice, ¿qué he hecho, digamos, con todo lo que he profesado de alguna manera? Y entonces, bueno, también tiene como una arista en ese sentido piola, ¿no? Ese padre que por ahí en un principio es muy chocante. El tipo es como, qué denso. Sí. Es interesante cómo se llega a la felicidad una vez que relativizan su dolor. Es como que siempre nosotros tendemos a relativizar la felicidad. Siempre es un buen día, pero algo me va a pasar. Siempre me ofrecen algo generosamente, pero algo me van a pedir a cambio. Siempre me voy a comprar esto, pero a ver si viene fallado. Y así. Y relativizamos siempre la felicidad y nunca el dolor. Nos estancamos en el dolor por nuestra propia naturaleza. Y una vez que, o sea, en ese sentido, el quiebre que están hablando con la escena del baile es como, bueno, relativicemos todo lo que nos pasa. Y ahí encontramos el fondo de la olla, la cuestión que nos hace en lo más simple, lo más importante, que también tiene que ver mucho la felicidad con los vínculos, ¿no? Nuestro concepto de felicidad. Y es una dualidad en ese sentido de que no puede existir la felicidad si no sabemos qué es lo que es el dolor, pues si no, seríamos felices idiotas para siempre y no la valoraríamos. Sí. Es cuestión de abrir un poquito los ojos y ver un poquito más allá, ver lo que les pasa a los demás y darse cuenta de que uno no está tan mal como piensa y que puede darse al disfrute y al goce. Y es interesante también el tema de cómo nos dejamos arrastrar por la época en la que vivimos. Siempre nosotros somos en un contexto determinado. Y si nos ponemos a pensar en la historia a través del tiempo, el concepto de felicidad que ha tenido el humano ha ido cambiando a través del tiempo. Porque
Para los griegos era la búsqueda de la belleza, de la verdad, de la razón, del erotismo. Ya después en la Edad Media la felicidad no existe. Es una promesa. Se padece en la tierra para ganar el cielo y ser felices una vez muertos. Lo cual ralentiza mucho el ritmo de la historia. Son como 11 siglos de Edad Media paralizados porque creen en que Dios es el motor de la historia y no el ser humano. Y el cambio tan radical que introduce la peste negra y la reforma protestante de agregar ese sentido de finitud de la vida y ese tomar las riendas y ser responsable de la propia felicidad, que va unida en esa época moderna al tema del progreso individual. Entonces tenemos, por ejemplo, las colonias norteamericanas que se independizan, lo hacen en nombre de su destino manifiesto, de su predestinación a ser felices. Es algo súper interesante que después va mutando y va a ir rompiéndose con cada desilusión humana y va resignificándose. Y ahora es como que en las últimas décadas, en los últimos tiempos, está muy ligado al consumo, al adormilarse con entretenimiento y a esto que plantea la película del curso del bienestar, lograr el bienestar individual, como si se hubiera borrado la noción de la felicidad colectiva como un objetivo a alcanzar para el ser humano. Es importante que yo esté bien y me sienta bien y me vea bien. Entonces todo gira en función a eso y en transformarnos en un producto deseable para los demás, en tener likes, en comprar ese éxito asociado a la felicidad. Es efímero como en todas las épocas, pero que es un engaño y acá no podemos dejar de hacer una crítica al momento que estamos viviendo, porque es un engaño, es una falsa libertad, una falsa felicidad que se encuentra en el consumo, en la ilusión de poder elegir cosas, cuando está totalmente digitado todo a lo que podemos acceder. Y como decía, ¿no? Esa parte en la que nos dormimos en nuestro propio teléfono y no empezamos a pensar nunca cómo podemos hacer para que todos alcancemos un nivel de plenitud o mínimo o de igualdad o de acceso a los recursos. Está vedado por esta felicidad de cartón. Sí, muy en el plano de lo ideal. Pensaba recién que creo uno de los aportes que puede llegar a ser el psicoanálisis, más allá del tema de la felicidad concretamente, es permitir cuestionar o al menos despojarse o despojar de su objetivo como práctica de los ideales. En este caso, el ideal de la felicidad. A veces es un anhelo, qué sé yo, pensaba recién, no sé, los padres muchas veces dicen, ¿qué quieres para tu hijo? Que sea feliz. No sé muy bien qué querrán decir o qué se imaginarán ellos por feliz, pero a veces ese anhelo que uno lo recibe o lo puede llegar a entender desde afuera o desde adentro, no sé, como cada uno lo viva, como algo lindo, algo deseable justamente, puede llegar a ser también a veces un mandato, además de ser como un objeto más de consumo, como una especie de curso o una serie de pasos o lo que sea. También puede ser un mandato, puede ser un imperativo y a veces también se puede sufrir. Por eso digo, es paradójico que uno sufra porque tengo que ser feliz, sí. Pero puede pasar. Como me despidieron, pero ahora soy emprendedor y soy mi propio jefe. Migajeros de la felicidad. Algo así. Pero bueno, sí pensaba eso. Y después esto, me parece que otra cuestión, creo, propia del psicoanálisis también es eso que comentaba recién de Freud. Cada uno debe buscarla, no sé si por sí mismo, pero sí tal vez permitirse interrogarse o... Permitirse eso, creo que hasta interrogárselo. ¿Qué significa para uno mismo? Sí. E incluso, a ver, como permitirse o también, entre comillas, autorizarse también a decir por qué no soy feliz. O a veces soy feliz, a veces no. Digo, como también decir, no me jodan con el concepto de felicidad que tiene todo el mundo, no me avasallen con ese concepto de ustedes, o de quien sea, de tal gurú o de tal... No sé, psicólogos, los psicólogos, hay que decirlo, se han encargado mucho de estudiar este tema. Bueno, no solo los psicólogos, ¿no? Pero digo, los psicólogos me parece que muchos han escrito libros que han sido, sobre todo en los yankees, los best sellers de los 100 consejos para una vida feliz, cosas así.
Que a ver, le puede servir a alguien, no es que no, pero no a todos. O sea, no. Y vuelvo a esto, que se transforma en un imperativo, ya es otra cosa, y creo que ahí puede, justamente al contrario, traer malestar. Porque también a veces la felicidad está muy asociada al equilibrio, ¿no? A la, como una especie de homeostasis, ¿no? De homeostasis sería como un, sí, eso, equilibrio, ¿no? De lo interno y lo externo, como La eudaimonía de los griegos, una no perturbación. Claro, claro. Y hay una dimensión que es propia, es un concepto muy espinoso, pero espinoso quiero decir que es arduo y complejo, que es el deseo. Y el deseo un poco surge porque falta, digamos, si hubiera una satisfacción completa, no habría deseo, no habría algo que cause, claro. No habría como un empuje vital. Entonces, siempre, para que haya ese empuje vital, es necesario una insatisfacción. Entonces, me parece que por ahí puede ir a veces la dirección del psicoanálisis o de la propuesta, en términos generales del psicoanálisis, de más de una ética del deseo, de la felicidad, o de ese bien, eso, de consumo en este caso, en esta época. También el hecho de dejar de buscarla nos corre de nuestra dimensión humana. Si uno deja de buscar la felicidad, es como menos humano y es más máquina. También está en esto mismo de buscarla, pero ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando lo que para vos es felicidad o lo que para otro es felicidad? Como cuando te dicen, no, tenés que tener hijos, porque si no tenés hijos no vas a ser feliz nunca. ¿Por qué? Por dar un ejemplo. Sí, es por eso, es algo meramente humano, como ideal. Y es una decisión, igual, porque uno podría ser un Grinch. ¿Cuántas personas tenemos en la vida que conocemos que no les viene bien una? Que en todo le encuentran algo malo y es un hábito que se repite y ya son así y ni se dan cuenta. Entonces, así como se genera ese hábito de la crítica constante, la desilusión constante, el estar esperando lo que yo merezco, lo que yo creo que merezco, que los demás me lo den en el lugar que yo necesito, no sé, o que yo me gané, vaya a saber cuándo, nos está corriendo también de un buen lugar de búsqueda de felicidad, de una felicidad genuina. Hay un artículo en la búsqueda de referencias sobre la felicidad que no es un tema, no es un concepto troncal. Sí, de la doctrina, no me salía el término doctrina. De la doctrina del psicoanálisis en sí mismo, ¿no? Se habla, como se habla de un montón de temas, pero no es en sí un tema así, troncal. Y en un artículo que leía de un psicoanalista argentino que se llama Fabian Schechtman, él hace un rastreo por un montón de menciones que hace Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés. No sé si lo he mencionado en otros episodios. Pero bueno, es como uno de los más importantes, te diría, después de Freud, después de Klein. Hay muchos, pero bueno, Lacan fue como muy, muy importante, muy, muy relevante, incluso a nivel de la época, ¿no? Estaba muy en la época, era, qué sé yo, no sé si amigo, pero sí habitué de encuentros con Sartre, Simone de Beauvoir, Heidegger, o sea, estaba en todo ese ambiente total, sí. Cuando Francia también era un poco cuna de muchos filósofos, antropólogos, etcétera, que hicieron aportes bastante notables. Y bueno, él hace toda una relectura y podríamos decir, hay algunos que lo hablan, creo que él mismo lo dice, reinvención, habla el término reinventar el psicoanálisis. Lo entrecruza con otros discursos, otras disciplinas, etc. Bueno, este psicoanalista, Fabian Schechtman, toma entre varias menciones que Lacan hace en relación a la felicidad, propiamente habla del análisis, ¿no? de la experiencia del psicoanálisis. Dice que la cita de Lacan es: un análisis no ha de ser llevado demasiado lejos. Cuando el analizante piensa que es feliz por vivir, ya basta. Hay que hacer una modulación de piensa que es feliz por vivir, que no es lo mismo que vivir feliz, pero digo, me por parece el solo que hecho de encontrar un valor, podríamos decir, o una especie de satisfacción posible a partir de en la vida, conciencia claro. de la existencia. Sí. Y Fabian Schechtman termina
ese artículo diciendo, digamos para terminar, que esta cita denota más bien una de las vías que abre un psicoanálisis. Devolver al que penaba de más la posibilidad de transformar en oportunidad su buena fortuna. Al que penaba de más, al exceso del sufrimiento, devolver la posibilidad de transformar en oportunidad su buena fortuna. Un poco la escena de la película. Hermoso. Los dejamos pensando entonces su propio concepto de felicidad. Y nos vemos la próxima. Nos vemos, no, nosotros nos vemos. Nos oímos. Nosotros nos oímos en la próxima y bueno, nos quedamos con esto de que la felicidad no siempre se encuentra en lo correcto, sino a veces en un baile ridículo.